Es un momento particular, único, no irrepetible, porque estos momentos transicionales han formado parte de la historia de este querido planeta. Y seríamos la tercera, no sé cómo llamarlo, tercera era, tercer escalón. Es casi diría innecesario definirlo. Es cierto que va a suceder. El primer escalón fue Lemuria, el segundo la Atlántida, y este sería un tercero. Si buscamos magnitudes comparativas en lo que se refiere a una trascendencia galáctica en la que los efectos siempre van a depender de las acciones de quienes estemos habitando en el momento correcto, aunque a veces las circunstancias parecerían las incorrectas, pero no, todo forma parte de un orden. Entonces, claro, tomar conciencia de pronto de todo lo que significa una trascendencia de estas características, y es comprensible que no se pueda comprender, comprensible de comprender, no se pueda comprender con la sencillez, la rapidez y la eficiencia que requeriría el momento. Y digo eficiencia porque va a depender siempre de nuestras acciones, lo que ocurra en nuestro alrededor. Porque aunque no seamos conscientes, somos creadores de realidad. Siempre. En algún momento, e incluso inconsciente o involuntariamente, estamos transformando realidades. Lo ideal, lo maravillosamente correcto sería que fuéramos actores directos de nuestro cambio de realidad. Y que ese cambio de realidad sea siempre positivo, no necesariamente negativo, pero en nuestra negación, a partir de una ignorancia controlada, hace que los hechos que ocurran en general están fuera de nuestro alcance dominador, o sea, no los podemos dominar, nos dominan los hechos a nosotros. Y esa es la pirámide que hay que invertir. No estamos posicionados correctamente. Ahora, ¿por qué ocurre esto? ¿Cuál es la maldad mayor que nos obliga a esto? No. La cosa pasa porque no hemos tomado conciencia aún, y con un criterio relativamente masivo, de la importancia que tiene cambiar este paradigma, de lo fundamental que es cambiar este paradigma. Y en general muchísimos consideran que eso forma parte de una fantasía New Age, o que realmente quienes expresamos este tipo de cosas somos individuos muy fantasiosos, muy imaginativos, y de lo que no se dan cuenta es que cuando nos categorizan o nos catalogan de imaginativos y fantasiosos, nos están haciendo nos enaltecen con esas palabras, porque justamente en el accionar de la imaginación y la fantasía está la resolución de este tema que estamos mencionando, la imposibilidad de cambiar un paradigma sin tener naturalmente una conciencia plena de lo que se está haciendo. Ahora, uno dice cambiar paradigmas, cambiar realidades, y yo sé, y lo entiendo, suena de una manera muy, no sé, a ver si se me ocurre un adjetivo, muy absurda, inconcebible, increíble. Y puede ser que sea así, sí, no estamos tan errados y convenimos que esto puede ser considerado de esta manera, porque realmente, y dadas las circunstancias de esta humanidad que nos está tocando vivir, y a la que elegimos estar, acá ninguno de nosotros está casualmente, digamos.
No caímos en el planeta como quien se cae un cajón de fruta de un camión y quedamos ahí y desde ese día permanecemos en ese lugar. No. Cada una de las acciones que rodean nuestra vida están perfectamente calculadas. Ahora, eso incluye lo que tanto insistimos como la toma de conciencia. Si no aceptamos que estamos obrando en un estado de incontrol o de inconsciencia, y bueno, las consecuencias saltan a la vista. No estamos considerando nuestro accionar como un factor de cambio, porque consideraron aquellos que hoy se encaraman como nuestros directrices, nuestros gobernantes, nuestros dogmáticos y todo lo que le quieran agregar. Ellos consideraron que una sociedad en estado de plena independencia no los necesita. Y justamente fundamentan su existencia en la necesidad de que los necesitemos. Suena rebuscado, pero es así. Sin nosotros no existen. De hecho, hasta los elegimos en los cargos públicos. No llegan ahí porque sí, salvo cuando ejecutan un mecanismo dictatorial y a través de la fuerza armada, de la violencia, bueno, se encaraman en dueños absolutos y hacen lo que hacen. Y a partir de ahí nacen los dictadores, nacen todas estas pseudo soluciones conservadoras que han destruido esta humanidad. Después cuesta reconstruir, porque estos tipos se avalan en el poder y como son débiles, necesitan las armas y se fundamentan en su cobardía sin poder aplicar esa cobardía en el criterio del amor para poder trabajar en compartir. No, ellos prefieren destruir y lo hacen constantemente y las pruebas son demasiado evidentes y son evidentes incluso con el correr de la historia. No hace falta que yo ahora mencione ninguna cosa en particular porque todos ustedes de alguna manera, si no lo han vivido de manera personal, lo han estudiado en una escuela o se los han contado. Ya sabemos a dónde llevan estos señores de la dictadura y bueno, y a veces hay dictaduras democráticas como la que estamos viviendo en este momento. Porque por más que se diga, no, estás atentando contra la democracia con tus palabras. ¿Qué democracia? Democracia es cuando el gobernante obedece al pueblo. Cuando hay un gobernante que no obedece al pueblo y pretende que el pueblo lo obedezca a él, es un dictador. Punto. A veces no es la figura violenta, como puede ser un ejército en la calle capturando y matando gente o haciendo desaparecer, como fue en otra época, ¿no? Ahora la cosa es mucho más sencilla, las dictaduras son mediáticas, te convencen de apoyar proyectos absolutamente absurdos y nefastos, y vos lo aceptás casi, te diría, mansamente. De hecho, pasa constantemente. Aceptar medidas sin reaccionar, medidas que no solamente cuestan vidas, sino que destruyen sueños, medidas que provocan hambre, que provocan muerte, y son medidas concretas, y te lo dicen como diciendo, esto va a ser así porque yo lo digo, pero perdón, no es que vos me representás a mí, y yo no quiero eso para mí. Y llegan al punto tal de que hasta los menos avispados lo siguen, o bueno, tal vez sea que los menos avispados serían los más correctos, porque no van a entenderlo nunca, pero lo siguen porque los ven poderosos, los ven diferentes, los ven, no sé, insolentes, los ven transgresores. Entonces, frente a eso, y sí, los apoyan, y después descubren que los están destruyendo, y sin embargo los siguen apoyando porque dicen, no, me está pidiendo un sacrificio, y yo soy un patriota, y voy a seguir con ese sacrificio hasta las últimas consecuencias. Bueno, la última consecuencia es tu muerte, por el motivo que fuere, porque no tenés la medicina para una enfermedad, o directamente no tenés la alimentación correcta, comienzan a actuar las degradaciones lógicas del cuerpo, y de un día para el otro no estás más en esta realidad. Cuando hablo de cambiar realidades, es tal y como suena, tal y como suena. Y lo real viene
y ya lo he dicho también, pero no está de más repetirlo, viene de la realeza. Los reyes entendían que la vida que debía existir era la de ellos, pero solamente para ellos. Entonces eran los hacedores de la realidad, de la realeza. Y por supuesto, para ser únicos y poderosos, los demás tendrían que ser súbitos, débiles y avasallados. Y así se cuenta la historia. Entonces, viste, cuando uno empieza a elucubrar formas de cambio, opciones de asumir control, decir basta a los atropellos de estos seres inferiores, que son superiores porque actúan bajo un mecanismo que les da ese poder que nosotros aceptamos mansamente, insisto. Los revolucionarios en la historia no aceptaron mansamente y se enfrentaron y muchos dieron su vida. Y fueron los que en principio enseñaron la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Y eso es lo correcto para no ser un esclavo. Si no sos autodeterminante, sos un esclavo. Y no es necesario tener una bola de hierro negra agarrada con una cadena a tu pie, a tu tobillo, como hacían las películas. Y como fue realmente. Nos encadenan de otra manera. Y nos encadenan como eslabones. Y nos hacen creer de que como eslabones somos imprescindibles. Y que esto funciona por nuestro sacrificio. Ahora, cuando uno observa cómo ellos viven, de qué manera se manifiestan atrás del dinero, con qué, no sé cómo decirlo, tengo que contar, desparpajo, tal vez, roban a mano abierta y te dicen que no lo hacen. Y vos estás viendo cómo lo hacen. Entonces, yo no entiendo cómo una persona que ve que se viene la ola, sonríe y dice, qué lindo, agüita. No. Esto es una ola de criminalidad que se está desenvolviendo en el mundo, porque el dinero ya se transformó en el Dios absoluto. Si tenés dinero, tenés poder. Y sin dinero no hay poder. Por lo tanto, el poderoso es rico. Y el otro se la tiene que bancar. El otro es el resto de la humanidad. Esto va a cambiar, no porque yo lo diga, sino porque ya está establecido que así va a ser. Esta historia tiene un guión, y ese guión hasta cierto punto se ha respetado bastante, por decirlo, ¿no? No hubo cambios tan bruscos, y se pudieron haber cambiado algunas fases de alguna escena, pero básicamente el guión sigue incólume, sigue funcionando. ¿Por qué? Porque el no tiempo que nos rige en este momento nos permite hacer cambios simultáneos a la realidad. Porque todos creen que el tiempo está pasando, y en realidad no está pasando. Nosotros creamos la fantasía del tiempo a partir de que nos dieron el reloj y el calendario. Con el calendario obligan a continuar en un estado de dependencia. Con el reloj se marcan las horas, los minutos, los segundos. Al creer en eso, estás creando el paso del tiempo. Bueno, ahora se nos invita, en esta última etapa de trascendencia, a que comprendamos el no tiempo y, por supuesto, comencemos una nueva historia. Pero ese hecho les quita poder a estos señores, que tratan de cualquier manera. ¿Y por qué ellos saben esto? ¿Ellos saben lo del no tiempo? No. Algunos sí, especialmente los religiosos. Pero los politicoides, estos que están ahí arriba, dándosela de patrones, no tienen idea de esto. Y no tienen idea de cuando actúe el no tiempo, van a quedar absolutamente desubicados. Y no van a entender los fenómenos que van a ocurrir. Y cuando se habla de fenómenos, que en general dicen, esta es una época de grandes cambios, va a haber hecatombes y todo lo demás, es que esas hecatombes son hecatombes porque no se las sabe considerar cambio. Se las considera drama
acción y horror. Todo va por el lado negativo. Si tomáramos el cambio como algo positivo, no veríamos ninguna cosa rara de la que nos están anunciando, maremotos, terremotos y todo lo demás. No, la transición sería un chispazo, ocurriría en menos de un segundo, porque el no tiempo es no tiempo, no hay transcurso evaluativo de un traslado de aquí a acá, no, es traslado y punto. Es como la muerte ejecuta en el no tiempo, la muerte es un chispazo. Es como si hiciéramos, yo siempre lo hablo o lo digo como cineasta o como realizador. Es un fundido por encadenado. Una imagen se disuelve y aparece la otra. Te moriste. No hay dolor, no hay trauma, no hay drama, no hay nada. Es una trascendencia directa. Y muy rápida y momentánea. ¿Por qué? Porque no hay tiempo, no existe el tiempo. ¿Y por qué no existe el tiempo? Porque nos trasladamos a una dimensión no temporal, que acá la conocemos como frecuencia 4. A partir de la frecuencia 4, el tiempo no es factor condicionante. Lo es en tercera dimensión, precisamente, porque de alguna manera hay que medir los resultados. Y medir los resultados requiere, como una balanza que mide el peso, el reloj o el marcador reúne condiciones para establecer el tiempo transcurrido. Y a partir de ahí se puede evaluar. Todo lo que sea evaluable necesita toma de medidas, necesita elementos de control y elementos que permitan dejar prueba y observar a través de análisis matemáticos o los que fuere, observar las diferencias que ocurren a partir de. Entonces, el experimento requiere tiempo, requiere peso, requiere medida, requiere elementos medibles, insisto, que deben ser medidos y evaluados. Una vez que tenés el producto final, ya está. Pasamos al siguiente escalón. Por eso, cuando se habla de dimensiones, yo lo menciono de la forma más tonta que se puede mencionar. Son tamaños. Tamaños. Las dimensiones inferiores, entre comillas, las 2, por ejemplo, actúan los elementales. Y los elementales no son gigantes. No, los enanitos de jardín, las hadas, los elfos, los infos, las salamandras, son todos seres pequeños, porque el mundo de segunda dimensión es pequeño en relación al mundo de tercera dimensión. En la interfase entre la primera y la segunda ocurrió lo que ocurrió. Todo tiene que ver con todo. Aparecieron los dinosaurios, existían formas de vida que habían crecido, algunas desmedidamente y otras dominantemente, que generalmente tenía que ver con el crecimiento desmedido. Pero la naturaleza es sabia, la naturaleza crea los elementos y las condiciones para que esos seres evolucionen, al punto tal que hay muchos que hoy aseguran que técnicamente una gallina deriva de un dinosaurio, que un tigre diente de sable se transformó en un gato. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay una de las razones que moviliza a la naturaleza y es la no violencia. A pesar de que a veces parece que la naturaleza estuviera ejecutando una forma de violencia, cuando existen estos terremotos, erupciones volcánicas y maremotos y qué sé yo, todas circunstancias que arrasan con la vida. Sí, lógico, eso tiene un dejo de violencia. Pero es una violencia con B larga, tiene que ver con la biología, tiene que ver con la trascendencia de la vida, con B corta. Entonces, claro, ¿necesitamos la muerte para evaluar la vida? ¿O la vida tiene que ser un desarrollo absoluto, constante y lineal para que termine en una consecuencia, en una conclusión, como sería la muerte? Pero básicamente estamos repitiendo un paradigma constantemente. Y no podemos crear otro porque no creemos que lo podemos crear. Pero insisto, los ciclos no son eternos, son ciclos. Son ciclos.
Hay un principio, un desarrollo y un fin. Luego de ese fin hay un nuevo principio, continúa en un nuevo desarrollo y culmina en un nuevo fin, y así sucesivamente. Lo que pasa es que los círculos son concéntricos, y ya lo vuelvo a insistir, crecen en criterio espiral. Por lo tanto, siempre hay un aumento. La última espiral siempre va a ser mayor que las anteriores. Ahora estamos entrando en una espiral muy importante, que requiere de una manifestación en cuanto al aumento de las capacidades comprensivas y de la acción. ¿Se mantiene una tercera dimensión? Sí. ¿Hay una segunda? Por supuesto. No puede haber. ¿Hay una primera? Claro que sí. ¿Hay una sexta? Claro que sí. Y cuando se establece un parámetro de concreción por tiempo, entre comillas, pero que en realidad no es tiempo, es simplemente traslado energético y un crecimiento evolutivo constante, llegamos a la que se conoce como la 12 por 12, o sea, la 144. Ya le estaba agregando 10. Y eso es un ciclo mayor. Hay quienes hablan de la 144 como el primer eón. Y cuando son muchas 144 son muchos eones. El eón sería el gran circuito de todas las dimensiones conocidas. Porque estamos hablando de las dimensiones de este universo. ¿Y qué pasa si los universos son infinitos? Estamos frente a algo que no se puede explicar con palabras. El infinito es algo que no se puede explicar, porque vivimos en un mundo finito, que tiene fin. Y el infinito es que no hay fin. Pero es un giro constante. Una rueda gira, 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 gira. Lo que cambia es el piso. A medida que ella avanza, el sostén, lo que está rozando, es una superficie diferente. Pero la rueda sigue siendo rueda. Bueno, por supuesto, hasta que se pincha, ¿no? Pero la podemos arreglar. Pero la eternidad del círculo da de manifiesto de que estos son mecanismos circulares, son ciclos circulares. Siempre tenemos la sensación de que alguien tiene que haber creado esto. Porque no podríamos entender en la manifestación, digamos, espontánea. No nos da como para hablar de espontaneidad, algo que surge porque surge. Se supone que alguien la crea. Y bajo semejante magnitud, un viejito de barba no lo puede hacer. Convengamos que no. Porque si se acerca a nosotros es porque tiene un tamaño y una energía similar. Por lo tanto, no creo que haya sido ese precisamente. Hay algo más. Hay algo más. Pero ese más no lo vamos a encontrar nunca, porque sería el final de los ciclos. Una vez que uno llega a la cumbre de la montaña, se acabó la montaña. ¿Y qué pasa si uno dice que esto es una construcción constante? Que no importa dónde empezó. Ya a esta altura no importa, no tiene sentido pensarlo. No modifica este hoy y este ahora conocer los principios. ¿Y si nunca hubo principio? Si sí existe la espontaneidad, y esa espontaneidad es constante, cada vez que un universo llega a una culminación, nace otro. Si lo estamos observando en los ciclos de la naturaleza, y vemos cómo un árbol es apenas una semilla, ¿quién creó la semilla? Esa sería la gran pregunta. Pero la gran pregunta se responde cuando uno dice que esa semilla salió de un fruto de ese mismo árbol. Quiere decir que ese mismo árbol se está construyendo a sí mismo y se está continuando a través de la semilla. La semilla sería su forma de continuidad, lo que permite la continuidad precisamente de la vida. Quiere decir que la semilla es vida. ¿Cuál fue la primer semilla? ¿Y quién la creó?
No tiene sentido. No tiene sentido, no, es inexplicable. No hay forma de explicar eso. Entonces, por una cuestión de neto poder y dominio religioso, hablan de Dios creó todo. Ahora, ¿de qué categoría de Dios estamos hablando? Si nosotros somos apenas una motita de polvo en el universo, frente a semejante magnitud, imagínense el tamaño de Dios, que nos tiene en una caja, en este momento, encima de la chimenea de su casa. Sí, suena estúpido, pero ¿por qué no? ¿Por qué no pensarlo de esa manera? Somos un experimento de un ser que para nosotros es gigantesco, como somos nosotros gigantescos para una bacteria. ¿Alguna vez charlaron con una bacteria? ¿Le explicaron qué piensa la bacteria de nosotros? ¿Y por qué a veces nos tiene tanta bronca que nos produce situaciones, siendo tan chiquitita nos mete en cama, nos destruye? Entonces, para, ¿cómo es esto? Y sí, un virus. Tanto que hablan de los virus. ¿Alguno vio un virus alguna vez? Yo, miren que ajusto la vista, tengo una lupa ahí arriba de la mesa y por más que busque no encuentro el virus, lo busco. ¿Dónde está el virus? ¿De qué tamaño es? ¿Hace falta que siga hablando de esto? ¿Entienden? Llega un momento en que si queremos hilar tan fino, y hay un momento en que la cosa desaparece de nuestra realidad, pero la modifica, porque decime si no te agarras una gripe, ¿cómo terminás? Yo ya me olvidé cómo es eso, porque no tengo gripe, ya lo dije desde los 18 años, que fue la última vez que me agarré una bastante potente. Después de ahí tuve pequeños resfríos que me duran 24 horas. No más de 24 horas, que son resfríos de limpieza, muchos resfríos de sol me agarré por precalentamiento de la molleja, porque bueno, me pasaba en las pistas, había momentos en que la temperatura era tan extrema que, viste, al toque o bien me quemaba, o si no tomaba unos fríos violentos, absurdos, hacer una carrera de automovilismo con nieve alrededor, como me ha pasado en Salta más de una vez, o en el sur. Y es una nevada, está ahí, ¿viste? Se suspende la carrera y mientras la pista esté en condiciones van a seguir los tipos, ¿eh? Si corren con lluvias, corren con vientos, corren con granizo, con lo que ustedes... Y uno está ahí paradito en la cámara, ¿viste? Y yo no tengo techo, porque estos equipos no nos fabrican una cúpula con techo. Una sola vez tuvimos que algún agraciado de la vida dijo, me acuerdo en el Autódromo de La Plata, armaron unos quinchitos muy interesantes. Pero claro, cuando nosotros girábamos con la cámara, si teníamos un fierrito ahí, nos llevábamos puesto el fierrito. Entonces dejaron eso como una visera, sostenido desde atrás, y al primer viento fuerte voló el mangrullo, el techo, y junto con él el camarógrafo. Y nunca más se les ocurrió, ¿viste? Ahora, el hecho de no tener eso significa que estás a la intemperie. Bueno, vivimos en un mundo a la intemperie, lógico, pero hemos construido refugios. Y bueno, esa es nuestra obra como seres. Esa es nuestra obra. Ahora. Hay situaciones que mientras se trata de tiempo, digamos que se sostienen en el tiempo. Y evolucionan. Por eso insisto en el árbol. El árbol llega el otoño y las hojas se caen. Llega el invierno y el árbol está pelado, congelado. Lo primero que piensa un desubicado es, se murió. No está más, está ahí pero no, se murió. Qué lástima, ¿no? Perdió todo, perdió las hojas. Bueno. Llega la primavera y ¿qué pasa? Aparecen unos brotes. ¿De dónde corno salieron esos brotes? ¿Quién los puso ahí? O siempre estuvieron y se materializaron. Y el árbol tiene la capacidad y el poder de materializar sus brotes. ¿Podrá ser explicado de esta manera? Si me agarra un botánico me pega, pero por ahí que sí. Por ahí no estoy tan equivocado. Después viene la floración.
¿De dónde salió esa flor? Si eran todos pequeños brotecitos. Y se abren, esto parece una cosa tan bonita. Ni hablar de los azares en primavera, que uno huele eso y dice, qué maravilla. Y después llega la fruta, el fruto, que en muchos casos es comestible, y lo sabemos. Y vos decís, qué cosa más rica. De una rama seca hace un par de meses atrás, mirá lo que tengo acá ahora. ¿Y qué tiene ese fruto? Elementos que normalmente no nos lo comemos. A mí me encantan, por ejemplo, los anco, los zapallos anco, o cualquier zapallo, sacar las semillas y hacérmelas a la sartén, frititas. Y te quedan como si fueran maníes, pero no lo son. Bueno, el maní estaría más o menos dentro de la misma categoría. Y me las hago así con sal, ¡ah, qué cosa más rica! Bueno, pero esa semilla, por cada una de esas semillas hay un zapallo. Y esto es tan inteligente y tan maravilloso, que ¿cuántos zapallos salen de una planta de zapallo? ¿Cuántas manzanas se pueden cultivar a partir de un manzano? ¿Cuántas manzanas cuelgan de un manzano? Pregúntenle a Newton que una le pegó en la cabeza. Son muchas, ¿no? ¿Y cuántas semillas trae cada manzana en su interior? Protegida por toda esa capa nutritiva que evidentemente está proyectando una energía de vida muy fuerte. Energía que nosotros cuando nos la comemos, la trasladamos a nuestro cuerpo. Y es un momento de disfrute, o con fruta. Yo creo que alguien se debe haber tomado el trabajo de contar todas las semillas que hay en una cosecha de un manzano. Alguien lo tiene que haber hecho. Yo la verdad ni siquiera lo he buscado, pero si alguno de ustedes quiere buscarlo como un elemento anecdótico, fíjense, alguien tiene que haber hecho ese número. Y creo que son unos cuantos miles. Me atrevería a decir eso. Quiere decir que un solo árbol, vamos a suponer que sean 200, mira, vamos a poner un número tonto, un número así traído al azar. 200 semillas en frutos que caen de un árbol, que se cosechan y se comen, pero no se comen las semillas. ¿Qué pasa si guardamos esas semillas? Cada árbol daría un promedio de 200 semillas, que podrían ser perfectamente 200 árboles. Y si esos 200 árboles, a su vez, cada uno da 200 semillas, multiplican. Matemática en primer año. ¿Se dan cuenta de la magnitud que tiene la vida? Y estamos hablando de un árbol, un elemento natural, que tiene la posibilidad de un crecimiento, casi diría exponencial, por la sencilla razón de que están quietos, que están fijos. Pero después está el reino animal, después está la reproducción de las abejas, después bueno, ya está, no voy a entrar en eso porque no estoy dando una clase de biología. El tema es que cuando nosotros intentamos explicar el universo, nos damos cuenta de que existe un mecanismo reproductivo. Y así como nacen estrellas, mueren estrellas. Así como aparecen galaxias, aparecen otras galaxias dentro de las galaxias, por lo cual dentro de ellas hay otra galaxia. Y si nos vamos para adentro y nos metemos en el átomo, en los circuitos orbitales de protones, neutrones, ¿no tenemos sistemas planetarios ahí adentro? Que se mueven a velocidades bastante importantes, pero ¿pueden llegar a tener alguna forma de vida en alguna instancia que se adapte a esa velocidad? ¿Es posible? Bueno, hasta ahora no se ha encontrado animalitos o personas y ciudades adentro de un átomo. Pero yo no descarto que algo debe haber ahí. Y si no hay, me lo imagino. Y si me lo imagino, existe. Y esa es la parte difícil de entender en todo este juego. Que a partir de nuestra imaginación creamos imágenes. Y que lo que observamos en realidad a partir de nuestros ojos son imágenes.
lo que oímos en nuestros oídos son imágenes sonoras. Y son imágenes, ¿por qué? Porque si yo escucho un ladrido, sé que es un perro. No creo que sea la abuela pidiendo sopa. No, es un perro. Lo que no puedo identificar es la raza, salvo que sea un experto y con un oído extraordinario. Yo sé de gente que escucha un ladrido y dice, la raza esta está lo cual. Claro que no es lo mismo qué sé yo, un Doberman que un Chihuahua. Si vos lo ves, el Chihuahua sería un Doberman bonsai. O sea, la versión pequeñita de semejante bicho. Si el Doberman ladra y el Chihuahua ladra, ¿me van a decir que ladran con el mismo sonido? No, bueno, ya estoy diciendo tonterías. Pero dentro de esa historia de las tonterías, uno dice, bueno, a ver, ¿qué conclusiones puedo sacar? Si lo veo y lo escucho, lo siento, lo toco, me lo gusto y lo olfateo, existe. ¿Por qué? Porque eso tiene sentido para mí. Mis sentidos me están diciendo, ahí hay algo. Ese algo, evidentemente, corriendo las historias de vida, está históricamente comprobado de que existe de tal y cual manera, por tal y cual objeto. Listo, ya está. Ya para mí eso es presente. Para mí eso es razonablemente identificable. Entonces puedo decir que eso existe. Ahora, ¿cuántos elementos que hoy tenemos al alcance de nuestra vista fueron creados a partir de una evolución de las formas? Yo veo mis guitarras y observo un diseño en el cual el mástil de la guitarra termina en el cuerpo de la guitarra en un área de curvas. ¿Para qué? Para que yo pueda meter la mano ahí y tocar las cuerdas más bajas. En una guitarra convencional es más difícil, aunque hay alguna guitarra criolla que tiene la muesquita en la parte de abajo, vieron que está como cortada, para que el guitarrista pueda meter la mano por ahí. Todo tiene una razón de ser, pero a alguien se le ocurrió hacer ese instrumento de esa manera. El viejo laúd, sería el abuelo de la guitarra, tenía forma de como si fuera de una gota, ¿no? Redondita abajo y terminaba más, bueno, permitía meter la mano y poder tocar de una manera relativamente cómoda. Después nace la guitarra. ¿Y por qué nace la guitarra? Y bueno, algunos dijeron por esquema de sonoridad, la curva interna, que la madera, que esto, que aquello. Un luthier lo puede explicar esto de una manera mucho más importante y magistral de la que yo puedo explicar dentro de mi ignorancia. Ahora, que el sonido de la guitarra es sublime, ya está. Los que hemos tocado guitarra desde chicos hemos aprendido a apreciar semejante maravilla. Bueno. Creaciones a partir de una imaginación. ¿Alguien imaginó la forma? Puede ser. Pero no tiene la misma forma que un violín, aunque respeta algunas dimensiones en lo que se refiere al formato. Pero no es lo mismo. Y así, bueno, la música nos da desde la instrumentalidad muchísimos ejemplos de la maravilla que significa justamente la música y sus combinaciones sonoras. Porque cada uno de esos elementos o instrumentos cumple con una función específica, que es emitir una serie de sonidos identificables. Pero hoy día sigue habiendo mentes que van elaborando sobre lo elaborado, que van creando sobre lo creado y lo van mejorando. Y en general se van logrando elementos, instrumentos, que son admirables. Y vos decís, ¿a quién se le pudo haber ocurrido esto? Y a alguien se le ocurrió. A alguien se le ocurrió. Alguien dijo, che, yo puedo experimentar un poquito más allá. Y el experimento llega a un resultado. Y esos resultados, bueno, son admirables. Yo realmente a veces
no sé, me admiro más allá de la admiración, porque digo, ¿cómo pudieron ser tan vivos, tan inteligentes de poder construir esto, ¿no? Y así estamos, viviendo en un mundo rodeado de maravillas, muchas de ellas con una opción de explicable o explicable que dice que cumplen esa función por algo. Y ese algo es razonable y bueno, maravilloso. Aplaudamos de pie. Esas cuestiones hacen que, bueno, muchos aceptemos la realidad como algo ya construido y que está ahí. Pero muchas veces no nos ponemos a evaluar las consecuencias de nuestros accionares, ¿sí?, frente a cierta realidad. Y la acción que nosotros proponemos es modificatoria, siempre es modificatoria, a veces para bien, porque estamos construyendo, agregando, pintando, arreglando, entonces se van creando nuevas instancias dentro de la propia creación, y esas nuevas instancias, bueno, muchas veces son superadoras, y uno dice, che, qué bueno, mirá qué bien los arreglos que hiciste, qué bonito quedó, qué bien, qué cambio favorable. Y después, bueno, también nos mandamos macanas, ¿no? Nos mandamos macanas porque nos ponemos a hacer cosas que a veces modifican nuestro entorno y traen más consecuencias nefastas que positivas. Bueno, una vez que ya te enteraste que no podés andar con un fósforo dentro de una habitación llena de papeles, bueno, está claro que esa lección la tenés que haber aprendido. Sé que zafaste del incendio, eso es otra historia, pero bueno. Ahora, cuando la imaginación supera la realidad y vos lo que estás creando es algo que no existe, lo que fuere, no importa que sea un objeto, un sonido, no importa, algo que no existe, que no lo podés traer o comprarlo en algún lugar y decir cuánto vale el kilo de esto. Y claro, ¿por qué llegar a eso? ¿Por qué llegar a imaginar algo no existente? Y yo qué sé. Siempre está determinado, creo yo, por la voluntad de cambio y la necesidad de experimentar que nosotros tenemos. Somos una raza creativa, somos creadores, y creadores muy potentes en nuestra creación. Potentes me refiero a que las creaciones del ser humano, la verdad, son espectaculares. No sé, al menos en esta época se nos nota mucho más al nivel de decir, che, estamos viviendo un momento de la humanidad en el cual las maravillas que se nos ofrecen en tecnología son espectaculares. Créanme que cuando era chico nunca imaginé que un aparatito cuadrado de este tamaño sería tan fácil para hablar por teléfono con un amigo en la otra parte del mundo. O sea, ¿cómo explicás que levantás, pones pi, 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 y en China te están escuchando y te están respondiendo? ¿Qué razonabilidad podés tener a partir de esto si no admirarlo? Admirarlo y respetarlo. Aunque muchos de estos inventos fueron creados con otro objetivo, pero al final lo estamos usando como si fuéramos nosotros los destinatarios finales del invento, ¿no? Y cada día aparecen cosas nuevas. Entonces, yo digo, hay tanta imaginación en esta humanidad que las formas, los criterios de uso y cuantas cosas se les ocurran trascienden nuestra posición limitada, ¿no? O sea, ¿cuál es el límite de la creatividad de un ser humano? ¿Cuál es? Yo muchas veces lo encontré tratando de entender el porqué de la falta de ciertos elementos que son fundamentales para los cambios, ¿no? Particularmente materiales,
materiales. Me encantaría poder construir esto, pero no tengo los materiales. Tengo que conseguirlos. Otros inventos, entre comillas, incluyeron los materiales. O sea, no era ir a la ferretería y comprar los elementos, no. Se crearon a través de matricería, a través del torno, a través de un montón de equipos que evidentemente son muy útiles para la creación, ¿no? Y hubo quienes se ingeniaron para hacer eso, de ahí nació el ingenioso y terminó siendo el ingeniero. Sí, es un enorme inventor el ingeniero. Y bueno, a partir del invento, a partir de la necesidad creativa, surgieron maravillas, maravillas. Y uno se maravilla frente a ciertas invenciones, como diciendo, pero la flauta, che, ¿qué cabeza tiene que tener para aplicar esto, no? Y bueno, forma parte de la admiración hacia lo humano, de la pauta de que somos realmente creadores. En civilizaciones mayores, incluso en el sentido de tecnología, un solo individuo no puede hacer varias tareas. No tiene esas capacidades creativas. Y lo sé por haber participado de esas civilizaciones en otras instancias. Y recuerdo que tenía una tarea específica que desarrollar. Pero no tenía la capacidad de hacer otras tareas que podían ser muy simples y mucho menos modificar las ya creadas. Se consideraba como un ataque hacia el criterio evolutivo de esa propia raza. Vos no podés pasar por encima de lo establecido, y para eso estaban los consejos de ancianos, que eran los que te van dando pautas de, bueno, esto es así porque es así, y si no, olvídate, no podés cambiarlo, porque así funciona. Hay razas que no entraron en mecanismos evolutivos y que vienen repitiendo la misma esencia de la raza por eones, por millones de años. No han evolucionado, son poderosos desde hace 1.000.000 de años. Esa nave les sirve y van a seguir volando con esa nave. Síganme en este concepto porque es muy importante comprenderlo. La raza humana no se conforma con lo que tiene, quiere un paso más allá. Así como no se conforma con tener 1 millón y quiere tener 10 millones y después quiere tener 100 millones de dólares, pesos o lo que fuere, tampoco se conforma con ciertas invenciones. Y cuando tiene elementos que le permiten reforzar la creatividad y poner a funcionar la imaginación desde el punto de la manifestación, o sea, yo lo estoy pensando pero lo tengo que construir, lo tengo que construir. Al punto de que estamos hablando de nanometría. Nanometría es un circuito o algo parecido que poco menos hay que mirarlo desde un microscopio. ¿Cómo miércoles construyen eso? ¿A quién se le ocurrió semejante barbaridad? Y sin embargo ahí está, y lo tenés. Y funciona. Entonces llega un momento en el que, ¿por qué las civilizaciones? Y esto ya lo hemos hablado, hoy mismo lo manifesté en un par de respuestas, en el video de respuestas, justamente. Y es esa sensación de que tenemos que avanzar y que las civilizaciones que se acercan a nosotros vienen a aprender de nosotros, vienen a aprender cómo poder entrar en un criterio evolutivo, porque no han evolucionado. Se quedaron estancadas en la mayor evolución que consideraban que podía ser. ¿Por qué? Porque no conocían a otras civilizaciones, y si las conocían eran o enemigos o algo parecido. De ahí vienen las famosas guerras, pero las guerras eran para la obtención del conocimiento. Esas guerras ocurrían para que el otro conquistara y en la conquista obtuviera porcentajes de sabiduría, precisamente para poder superar a esa sabiduría. Este tiene sabiduría número 3 y yo voy a hacer sabiduría número 5. Y no siempre terminaron bien las cosas. Porque lo ideal hubiera sido conversar con el que hizo sabiduría 3
y juntos construir la sabiduría 4, la 5 y hasta la 100. Y más también. Entonces, las razas inferiores desde lo físico, como son las alienígenas, porque físicamente son inferiores a nosotros, tienen posiciones vitales diferentes, pero son muy frágiles. Son muy frágiles. Lo que les obliga a un cierto régimen de vida que no les permite experimentar evolutivamente, porque el ser en sí mismo se pierde, no tiene la capacidad de poder soportar cambios. Y tampoco muchas naturalezas de ciertos planetas están en condiciones de permitirse eso. Por eso la textura de las pieles, hay civilizaciones que utilizan vestimentas, vestiduras, lógicamente, pero hay otras que no, que son más animal. Pero a pesar de eso tienen una inteligencia como para construir una nave, y en más de un caso naves interdimensionales. Entonces, cuando uno piensa, pero ¿qué quieren aprender de nosotros? Quieren aprender a ser mejores físicamente y transformarse en receptores de sensaciones que no las tienen porque están viviendo en un estado de repetición constante que les ha permitido perdurar. Pero esa perdurabilidad tiene ciertos límites. Y los límites son ni más ni menos que el crecimiento. Y el crecimiento viene de un esquema de sabiduría. La sabiduría viene de una búsqueda que te permite descubrir. Y ese descubrir significa aprender. Y ese aprender significa replicar para ver si se puede reproducir. Y una vez que lo reprodujiste, lo querés mejorar. Y es una cadena de acontecimios que uno dice, wow. Y ese wow no es otra cosa que aceptar un periodo evolutivo. Evolucionamos y después revolucionamos, o sea, volvimos a evolucionar. Por eso no puede existir una revolución si antes no hubo una evolución. Vos no podés cambiar cosas que no fueron cambiadas previamente y dejaron el camino allanado, porque hay que entender los límites básicos, fundamentales, de lo que significa una evolución. Y de ahí nace la necesidad de una revolución, o sea, evolucionar por encima de lo evolucionado. Y si quieren una recontra evolución. Bueno, hasta ahí no llegamos todavía. Pero cuando uno revoluciona, está buscando cambio. Está buscando pautas de mejoramiento que indiquen, che, esto lo podemos hacer mejor. No es necesario que nos quedemos con esto como que ya es lo último. No. Avancemos unos pasos más. Busquemos que esto que antes tenía una cierta eficiencia, ahora tenga más eficiencia todavía. Las razas que se han acercado y se han combinado con nosotros han aportado elementos que han permitido que hoy digamos y reafirmemos lo que acabamos de decir hace unos instantes. Somos la mayor evolución lograda en este universo. Y cuando uno dice eso, pero ni más ni menos lo que está diciendo, es que estamos en la cima. Y hemos logrado a tal punto la evolución que salimos de la repetición enfermiza, que no es enfermiza, perdón, es una falta de respeto y me disculpo. Una lógica repetición por continuidad y mantenimiento y por además supervivencia. Son todos igualitos. Vengo mencionando en estos días qué diferencia hay entre una hormiga y la otra. Nosotros hasta nos damos el lujo de cambiarnos el color del pelo, podemos usar o no usar anteojos, nos vestimos. Hay razas que mantienen una hegemonía que no es de vestimenta, sino que es de apariencia, y en muchos casos
eso tiene una razón, entre comillas, de ser por una continuidad cultural. Es muy loco, pero es así. Y uno dice, che, pero, claro, ¿alguna vez te pusiste a pensar en eso? Estos grises, ¿vos podés buscar una diferencia entre un gris y el otro? Bueno, está bien, no estás conviviendo con grises en este momento. Está bien, lo acepto. Pero sí hay algo que es criterioso. No hay diferencias en cuanto a construcciones físicas. La mayoría son casi iguales. Casi. Y las diferencias pueden ser, pero minimísimas. El experimento Tierra lo que ha logrado, además de eso, es de la convivencia entre diferentes esquemas raciales, diferentes contexturas físicas y naturalmente diferentes culturas. Y cada una de las culturas a las que hacemos referencia tiene que ver con usos y costumbres que vienen del tiempo, que vienen de la capacidad de cada una de esas razas o civilizaciones, porque ya donde se unifican, entonces van cambiando, van progresando, se van creando circunstancias, inventos, no sé, todo aquello que se necesite demostrar como algo que recurre al crecimiento y a la sabiduría aplicada. Entonces, por supuesto, y la única instancia que al menos en este área de la galaxia se puso como experimento es la Tierra, en la que se sembraron distintas razas y se las combinó, y hoy día se siguen combinando entre sí por propia decisión. Cuando uno habla de los bastardos, que es una palabra pero tremenda, me da asco esa palabra, porque son hijos o la raza pura. Entonces, pero párate un poco, ¿cómo es esto? ¿Qué significa la raza pura? ¿Que sean todos igualitos? No, justamente las modificaciones naturales a las cuales se combina una combinación entre artificial y creativa, y artificial porque viene del arte, es una forma de arte, y uno no tiene menos que rendirse ante la evidencia. Esta raza humana ha logrado prodigios, y esos prodigios son los que en este momento están siendo requeridos por otras razas que quieren entrar en la misma historia y que se han ofrecido voluntariamente a que en esta realidad llamada planeta Tierra se combinaran entre sí. Entonces un día llegamos pleyadianos y nos combinamos con arturianos. Y uno puede llegar a decir, bueno, che, están así, Julio, no estás inventariando situaciones. No, para nada. Para nada. Hay pruebas de que es así. Hay testimonios, hay libros completos escritos. Y vamos a seguir hablando de esto. Porque como raza humana tenemos la obligación de reconocernos. Porque ya nos conocemos, pero no nos estamos reconociendo. Por lo menos empezar por los orígenes básicos. Y si no son tan importantes, bueno, no importa. Busquemos la consecuencia de lo que somos hoy y tratemos de ser mejores. Se nos fue la hora. Espero que este tema los apasione como me apasiona a mí. Porque quiero saber más de mí. Y también quiero saber más de aquellos que conviven conmigo. Y eso lo vamos a saber si seguimos hurgando, investigando y creando. Amores, gracias por este rato. Las amo, los amo muchísimo. Como digo siempre, se me cuidan mucho. Y si les parece bien y están de acuerdo conmigo, nos encontramos mañana. Gracias por este rato compartido, amores. Las quiero, los quiero mucho, las amo, los amo mucho. Chau, chau. Hasta mañana.